quería sumar Daniel Stillerman, nos atiende esta mañana, experto en inteligencia artificial. ¿Vos sos de verdad Daniel Stillerman o sos su producto de inteligencia artificial? A ver, sacate el anteojo si sos de verdad y... Sí, eso es de verdad. si fuera de mentira, no hubiese hecho esto, te diría. Muy bueno, muy bueno. Que empezó... Bueno, Qué Daniel, tema, ¿eh? El de los interesante. avatares y los deepfakes. Sí, no, tremendo. Bueno, por eso, mira, por varias razones tenía ganas de charlar con vos. A ver, contá primero qué es qué es ser un experto en inteligencia artificial. Porque imagino que vos hace 2 años laburabas de otra cosa, Más o ¿o menos, no? mirá. A ver. Lo que pasa es que inteligencia artificial es más de una cosa. Los chat GPT son un tipo de inteligencia artificial que se llama Ajá, generativa. Después tenés otros tipos de inteligencia artificial que por ahí conocen el nombre o lo escucharon de Machine Learning, que es la parte más, le decimos tradicional, pero que se puso en auge hace 10 años, si querés, ajá. al tener mayor capacidad de cómputo. Yo vengo trabajando con temas de inteligencia artificial hace más o menos unos 10, 12 años, ¿En serio? implementando 10, proyectos. 12 años. Sí, Y cuando sí. le contabas a tus amigos, no sé si estás casado o no, pero no importa, pero le decías, che, vieja, me voy a laburar. Ah, fenómeno. ¿Y de qué? No, por la inteligencia artificial. Decían, nada, dale, no querés buscarte algo serio. Mira, hablábamos más de datos. Yo en esa época trabajaba en Google, que era la compañía de los Ajá, datos, ajá. y estaba a cargo del área de datos e inteligencia artificial. Y la verdad es que si vos le hablas de Machine Learning a la gente no le quiere decir nada, pero si le explicás los usos, la gente lo entiende. Entonces déjame que te cuente ejemplos de Por Machine favor, Learning claro, de claro. esa Sí, época que siguen siendo legítimos. sí. Cuando se vino la pandemia, uno de los trabajos que hicimos fue ayudar a las automotrices a entender cuántos autos iban a vender los meses siguientes. Eso se Ajá, usó Machine Learning, que es aprendizaje automático de las máquinas, para hacer forecasting, que es hacer pronósticos. Ese es un ejemplo ajá. de Machine Learning que usábamos antes de ChatGPT, que sigue siendo muy interesante ese tipo de usos, y hace Ah, una mira vos. diferencia enorme. Y perdón, pero la pegabas en ese pronóstico, en esa estimación. Sí, te doy un ejemplo de A números. Hay ver, algunas automotrices, estamos hablando de Argentina. En sí, Argentina, donde vos tenés que fabricar, tenés que saber que vas a fabricar 2 años antes. sí. Y los vaivenes de la economía, me acuerdo cuando hubo una devaluación del 100%, imagínate el impacto que tuvieron en las ventas de autos. Ujú. La mayor parte de las compañías, cuando hacen una estimación de cuánto van a vender de acá a 4 meses, le pegan en el 60% Ah, de las veces. En realidad no es exacto, porque cómo le pegan se mide de otra manera, pero no importa, ponele 60% de precisión. ujú. Nosotros hicimos algoritmos que utilizaban inteligencia artificial, o sea, usamos matemática en sistemas de software para pronosticar y usamos información que los modelos automotrices no servían. Y conseguimos predecir las ventas 6 meses antes con un 85% de Wow, precisión. qué va. Entonces, ¿qué te hace eso? Che, esto es mejor incluso que el pronóstico, pero es como el pronóstico. Te dice, mira, la mayor probabilidad es que tus ventas estén en este rango, y eso financieramente para una automotriz local es quizás todo el margen que tenían. Porque Claro, si sabes, no tenés el capital que no lo vas a poder vender, imagínate, vos 2 años antes tenías que saber cuántos autos negros ibas a vender. Los pediste, te los mandaron, no tenés demanda, lo tenés que regalar. Te claro. sobra la demanda, no vendés todo lo que podías. Esa diferencia hacía muchísimos miles de dólares de diferencia económica, ¿no? Sí. O sea que es algo obvio lo que te voy a decir, pero me interesa, digamos, focalizar. Porque claro, yo cuando se me ocurrió charlar con vos, Daniel, era, mira, la campaña, mira, fíjate cómo cerró la campaña con un Macri trucho diciendo Mm. que los penatos había bajado, entonces, nada, realmente en lo político, digamos, ver qué impacto podía tener eso en el electorado, y eso es inteligencia artificial, pero vos lo que nos estás contando, que es súper interesante, es cómo las empresas en el día a día necesitan de esta herramienta para sus ecuaciones económicas, ni más ni menos. Entonces,
Absolutamente. Y te puedo dar Sí, más sí. ejemplos si querés, Sí, pero claro, me encanta, me hay, encanta. hay dos grandes cosas de las que podemos charlar para mí, y podemos ir por el lado que quieras. A La ver, primera es todo esto de la inteligencia artificial generativa, que es una rama de la inteligencia artificial, que es la que está explotando y es espectacular. De eso sé, y porque vengo trabajando de eso hace 2 años y medio, cuando empezaron a salir estas cosas. Vamos a decir, ¿y eso te hace un experto? Y no, la verdad es que nadie sabe nada. No mucha gente tiene 2 años y medio, pero nadie sabe nada. Estamos todos aprendiendo mientras hacemos. Te puedo contar claro, o del país o de cómo las empresas usan la generativa. De lo que sí hay un poco más de historia, pero si te fijas un poco más de historia, son 10 años, sí. es de los otros tipos de inteligencia artificial que están buenísimos. Te cuento otro ejemplo de inteligencia artificial A aplicada. ver, sí. El fraude en los bancos. Ah, Cuando a vos te roban una tarjeta, sí. el banco rápidamente se puede dar cuenta que no sos vos el que está usando la tarjeta. Principalmente por varias cosas. Uno podría decir, bueno, probablemente la persona que te robó la tarjeta la use muchas veces seguidas antes de que se la cancelen. Mm, Y, y el patrón uno lo puede pensar, pero una de las cosas que claro, se puede hacer con la inteligencia artificial es, le decís, estas compras fueron fraude porque robaron la tarjeta. ¿Qué es lo que las hace? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que una claro. compra era un fraude? El Y denominador ahí, común de los fraudes sería. sí. Entonces, una de las cosas que sucede, una de las cosas que descubrieron, lo ponen esto, le piden que le indique cuáles son las variables, y una de las cosas que descubren es que la distancia es un gran predictor de fraude. La distancia entre dos compras. Ah, a ver, Y a ver, ¿cómo sería eso? A ver, yo te en la robo, práctica. Mm, Claudio, yo te robo la tarjeta. Vos vas y pagás en un restaurante en Recoleta y yo 5 minutos después en zona norte compro un auto o una mm, moto. sí, Eso levanta sospechas. claro. De eso uno puede darse cuenta como ser humano, el otro le puede decir a la computadora es, che, ¿puede ser o no? Sí, Y sí, la sí, sí. computadora te dice a vos cuál es la razón por la que eso está Ah, mira vos. identificándose con fraude. Entonces ahí tenemos identificar fraude, tenemos pronósticos, hay el de pronósticos, hay uno que a mí me encanta, que es en maquinaria. Mm, Vos tenés una fábrica sí, y en la fábrica las máquinas vibran. Y cuando se te está rompiendo un rulemán, vibran distinto. Pero si estuviste en una fábrica, sabes que el ruido es tremendo. El operario por ahí no sabe cómo darse cuenta que hay un rulemán que está fallando, pero si pudiera, se daría cuenta. Bueno, hace muchos años las máquinas vienen con sistemas para grabar la vibración, la temperatura, el uso, y no se hacía nada con esa información. Y uno con inteligencia artificial, no la de ah, ChatGPT, la otra, sí, 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 uno, sí, sí, sí. uno puede decir, che, esta es la vibración normal, si vibra raro, avísame. Claro, claro, claro. Y reducís Sí, sí. las fallas sorpresivas en un 50%. Ah, Y 50% impresionante. o sea, imagínate lo que es, las fábricas en Argentina por ahí no tienen 5 líneas de reemplazo, por ahí tenés una línea de producción. Sí, 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 Entonces, sí. que no se te frene el martes al mediodía cuando tenías una entrega el miércoles, está mucho, mucho, mucho mejor y en plata es mucho plata. Bueno, todo eso es la otra rama de la inteligencia artificial que es menos cool, para ser honesto. Claro, claro, claro. Que está menos difundida en las redes, porque claro, ¿no? ¿Qué vas a mira vos? Y las empresas están, digamos, invirtiendo, están realmente eh, tomando esto que vos estás contando de inteligencia artificial para el día a día, o solamente estamos hablando de grandes empresas. Es muy interesante lo que me preguntas, porque hay dos tipos de reacciones. Lo primero es, ¿lo están utilizando las empresas? Mucho menos de lo que lo van a utilizar en el futuro. Uno de los grandes problemas es que Claro. muchas de las herramientas de inteligencia artificial, que no es la del chat GPT, necesitan que vos tengas muchos datos y que sean de calidad. ChatGPT no necesita que vos tengas muchos datos. Por eso, ChatGPT, ¿viste la G, la P y la T? Sí. La P y la T la P es de preentrenado, o sea que Ah, usaron datos de ellos para entrenarlo y vos lo podés usar directo, que tiene un nombre técnico, pero no importa. sí, 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 Los, sí.
los algoritmos de pronóstico, de segmentación, de detección de fraude, necesitan en general muchos datos y a muchas compañías les cuesta. Ahora, vos me decías grandes empresas. ¿Sabés que a las grandes empresas muchas veces le cuesta más implementar estas cosas que a las empresas medianas? Mira vos. Pero ¿por qué? A ver. Muchas veces porque los datos están peor en una gran empresa. Una empresa que tiene 50 años es probable que tenga sistemas, algunos de hace 20. Los sistemas de Claro. hace 20 guardaban mal los datos. Total, no había nada que hacer con esos datos. Sí. Te doy un ejemplo. En bancos los ves moverse más ágilmente en este tipo de tecnologías nuevas a los bancos que tienen capitales privados o capitales argentinos y que no dependen de una casa matriz y que no tienen por ahí, se llama el sistema central de los bancos, se llama el core bancario, o que tienen un core bancario más moderno, porque incluso si la app que tienen es peor, en tema de inteligencia artificial se pueden mover más rápido. Las grandes empresas tienen un poco más de dificultades. ¿Querés que te cuente cómo las empresas sí están utilizando más inteligencia artificial? Sí, pues GPT. Sí, claro, pues aparte yo acá tengo un ranking que te lo quería mostrar a ver cómo reaccionabas a eso. Mostrámelo si querés, pero te diría, el principal uso de la inteligencia artificial, la generativa, esta que viene de la rama del chat GPT, es para complementar todo lo que sea buscar información. O sea, a la persona que te atiende en el call center, no lo reemplazan con ChatGPT, porque eso es bastante difícil, sino que lo que hacen es le dan una herramienta para que pueda buscar la información más rápido, en vez de que se tenga que parar e ir a buscar la información. Y los que lo han implementado, y yo participé en implementaciones, el beneficio en calidad de trabajo para la persona aumenta radicalmente y aumenta también la satisfacción del consumidor. No es que te ponen un bot que es como llamar por teléfono. Esto vos no te das cuenta que hay inteligencia artificial porque a vos te atiende una persona. Pero tiene. Ese es el primer uso. Segundo uso, que quizás es más frecuente, es todo el mundo del marketing está sufriendo. Yo te diría que el mundo del marketing es, por lejos, el área de las compañías que más revolucionado está con la inteligencia artificial, solo que se ve menos. Pero vos hace 5 años tenías que poner anuncios, tenías que pensar qué decir, dónde lo mostrás, cuánto pagás. Todo eso ahora se puede hacer de manera automática sin tener que vos comprar un software caro e implementar data scientist, lo que quieras. Sí. El tercer uso, enorme diferencia, en generación de código. Y esto Generación es interesante. De código, los programadores. A ver. Una cosa interesante de los programadores es, hay muchas compañías que no hicieron mucho para que los programadores puedan utilizar la inteligencia artificial. Y esto es, a pesar de las compañías, casi el 50% de las personas que hacen código utilizan inteligencia artificial. Porque una de las cosas que te pasa es, la gente cree que yo no soy un gran programador. Conozco más de costado. Mi formación es licenciado en administración de empresas. O sea, todo esto que hago de inteligencia artificial fue a pesar de no tener la formación. Y todos los desarrolladores de software, en general lo que hacen es googlear un montón. Pero googleas cuando no tenés al lado a alguien que sabe más. Lo que hace la gente ahora es, en vez de googlear, es ir a ChatGPT, ir a Gemini, ir a Claude, ir al que sea, o hay otros más especializados, y le preguntan exactamente qué situación tiene, y el sistema le dice, te cuento un caso que nos pasó a nosotros. Estuvimos 10 horas tratando de encontrar por qué un script es un poco de código que lo corres, por qué no funcionaba. Y lo vimos. Yo no era experto, lo vimos con 3 expertos de programación, no le encontramos la vuelta. Lo agarraron, lo pegaron en ChatGPT y ChatGPT dijo, en la fila 62 te falta una coma. Lo resolvió en un minuto. ¿Te imaginas que la vez siguiente, en vez de agarrar a 3 expertos y pedirles que lo revisen, lo primero que hacemos es pasarlo por ChatGPT? Claro, impresionante. Yo te quería mostrar esto, que complementa, me parece, lo que vos decís. Dice cómo la gente usa la inteligencia artificial generativa. Entonces, en el 2025, según este ranking, dice, no importa si tal vez vos no lo tenés como número 1, pero me interesaba charlar de esto, para terapia y compañía.
Ahí O hay sea, algo muy interesante. la gente usa la inteligencia artificial como si fuera un psicólogo, o para hacerse compañía, pues está sola. Dos cosas. Primero, terapia y companionship. Esto es mucho más frecuente en gente más joven que nosotros dos. Wow. El uso de esta tecnología por los chicos, incluso de menos de 18, pero estos datos deben ser de 18 a 29, el uso de terapia y companionship entre 18 y 29 es el 60-70% de para qué usan los chat GPT, Claude. Todos estos como chat GPT se llaman LLM, que en inglés es Large Language Model, pero si me escuchás decir LLM es el genérico de chat GPT, porque chat GPT es como decir curitas. Es un apósito protector que Claro, todos le claro. decimos curita, ¿no? Pero Sí, hay de sí, 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 distintas sí. marcas. Sí, Bueno, ¿qué hace la gente? Pensá que una gran parte del uso de esto es en países donde la psicoterapia no está tan disponible como en Argentina, y menos que en Buenos Aires. ¿Sabías que en Buenos Aires le entiendo. dicen, Sí, eh, sí, sí. bueno, no me acuerdo cómo le dicen, pero Claro. tenemos muchos Pero, psicólogos en Buenos Aires, Ahora mucho más ahora que le el promedio del preguntamos, mundo. le preguntamos a ChatGPT a ver Le preguntamos, cómo le dicen bueno, a Buenos Aires. ¿qué hacías antes de tener ChatGPT? ¿Lo googleabas? Y sí, lo googleaba, sí. Fíjate cómo la interfase, como el hecho de que te dé la respuesta en Claro, vez de un link, a vos mismo naturalmente desapareció el verbo googlear. Preguntale a claro. ChatGPT, decimos ahora, no es tan fácil como googlear, pero... Impresionante. Claro, claro, Bueno, sí, ¿y sí, sí. para qué usan terapia y companionship? En Estados Unidos es más difícil llegar a un terapeuta, es más Claro. caro y es prohibitivo para mucha gente. Y este es el primer paso para tener con quién hablar. Un uso que me contaron es cuando tienen que tomar una decisión, eh, le preguntan a ChatGPT qué les recomienda. Como si fuese, la gente dice que lo usan como un terapeuta. Yo Sí. creo que lo usan como un amigo desinteresado. Yo creo que está Está bueno. ampliando el alcance de la terapia, no reduciéndolo. Esto Sí, no sí, deja sin trabajo a los psicólogos, al revés. Saca el estigma que para algunos grupos tiene la psicoterapia y permite que más gente entienda que puede mejorar su vida con esto. ¿Y es confiable ChatGPT, digamos, como vos decís, es la generalidad hoy en día? ¿Es confiable o manda fruta en muchos casos? Y no sé, acabamos de conocer esto que le pasó a Elon Musk con su propia inteligencia artificial, digamos, ¿qué nivel de No, confiabilidad tiene? Cero. es un chamullero. ChatGPT y todos los otros LLMs, Sí, todos estos algoritmos le tenés que decir cuál es su objetivo. ¿Viste el del pronóstico? sí, Yo le digo, vos lo que tenés que hacer, que no se lo digo en texto, no se lo digo con código, pero no importa, vos lo que tenés que hacer es tratar de pifiarle lo menos que puedas al pronóstico. Al del clima lo mismo, al de fraude, che, no se te tiene que escapar fraude y cosas que eran legítimas. Bueno, ¿qué se le dijo? ¿Qué optimiza ChatGPT y los otros LLM? Que la respuesta a vos te parezca verdad, que no quiere decir que sea verdad, ¿ok? mm, Lo que quiere hacer es que vos digas, ah, sí me parece bien. ¿Y eso qué hace? Primero, por cómo está generando la información, no es ni precisa ni necesariamente verdadero, es creativo. Entonces, te doy un ejemplo que a mí me encantaba. En a una ver, época, yo usaba ahora esto creo que está resuelto, pero la pregunta que más me gustaba era, ¿cuándo se fundó Buenos Aires? ¿Cuándo se fundó Buenos Aires? No importa si sabemos. La respuesta que te daba era el 25 de mayo de 1810. claro. ¿Por qué? Porque le suena que 25 de mayo de 1810 tiene algo que ver con fundación y cosas Sí, sí, argentinas, y sí, sí, sí. sucedió en Buenos Aires y lo engancha con el otro. ChatGPT es una persona muy capacitada, con muy poca experiencia, que te está prestando poca atención. Yo digo en general que es como una persona que está borracha y no te presta atención y es un poco Ah, terca, ¿no? ajá. Y hay que tratarla de esa manera, no es un experto. Te cuento un caso de, A ver, viste que te conté que había inteligencia generativa y machine sí, learning tradicional, que es re nuevo, ¿eh? sí. Hay una compañía, acá Tomás Berrotarán dice, si no lo sabe lo inventa. No es eso, Ah, sí, es sí, sí, sí. siempre inventa, a veces le pega, siempre está Ah, inventando, ¿ok?
es como cuando vos respondés sin pensar. ChatGPT es como cuando vos respondés sin pensar. Ah, mirá vos. Dice, che, a qué hora venía la tía? 4. No, si no te mandó que venía a las 3, tenés razón. Responde como si vos no pensaras. Cada vez más tratan de hacer que piense mejor para que la cantidad de pifies sea menor, pero no. Sí, sí, Eh, sí, sí. O sea que no es confiable, ¿no? No es que vos le... no, no. Ah, Y cuanto más magia le pidas, más tenés que dudar. Cuanto más precisión le pidas, más tenés que dudar. Ahora, vos lo que querés es hacer una canción de Bob Dylan como si la cantara Divididos, no hay sí, verdad ahí. Es muy buena para eso. ajá. Y Pero acá, cuando... sí. Dale, dale. No, acá Sebaplot te pregunta, ¿cuáles son las IA, las inteligencias confiables, no chamulleras? Hay, que no sea chat GPT. Yo te diría que las menos chamulleras, de nuevo, lo que hacen es chamullar todas, ¿ok? Todo el tiempo. Las que cuando chamullan se equivocan menos, gracias Betina, cuando se equivocan menos, la verdad es que nosotros encontramos que las que se equivocan menos son las que no se llaman de chain of thought, ¿ok? Traducirlo, ¿eh? Son Sí, las... chain of thought son esos que cuando le haces una pregunta, empieza a decirte cómo lo está pensando. Esas que te dice cómo lo está pensando no son las más precisas, son las más Ah, creativas, las más vivas, las más estratégicas. Si querés, en términos concretos, 4O de ChatGPT funciona mejor que el O3, que es de Chain of Thought, para el que esté anotando. El que a mí más me gusta de todos es uno que se llama Claude. Claude es Claude de una empresa que se llama Anthropic. ajá. Claude 3.7 es el motor que nosotros usamos en nuestra solución de software cuando necesitamos que le pifie poco. Ah, y, Claude.ai. sí, Y se puede usar gratis. ¿cómo es entonces Claude Creo que es Claude, que se 3.0? pronuncia Claude, que es de Anthropic, que es con TH, Ah, y, 3.5 o 3.7. Esos dos a mí me gustan mucho para que no le pifie. y el DeepSeek, que también es gratis. Bueno, DeepSeek es una cosa muy interesante, del gobierno chino. Sí, sí. Eso hace que la prensa internacional, no necesariamente la de la Argentina, creo que le puede importar muy poco eso, pero la internacional habla con medio regañadientes, es Ujú. muy, muy, muy bueno, pero Ajá, es más parecido a esto que yo te decía de Chain of Thought. Chain of Thought quiere decir cadena de pensamientos. Básicamente, si querés, lo que le están diciendo es, che, para antes de contestarme, mm, ¿cómo vas a encarar esto que te pregunté? Bueno, voy claro, a hacer esto. Ok, agarrá cada uno de esos pasos uno a la vez. está bien. Todo ese proceso hace que sea menos preciso, pero son Sí, mucho sí, más creativos para está bien. resolver problemas grandes. Dani, la vamos a seguir próximamente, porque se me acabó el tiempo. Muy interesante, mucha gente escuchándote. Acá nos dice Guille, es la capital mundial del psicoanálisis, según ChatGPT, Buenos Aires. La verdad que... Puede ser. Muy bien. Muchas gracias. La vamos a seguir A ustedes. pronto. Chao, Dani, hasta luego.